Bueno, muchachos, entonces vamos a ver exactamente cómo es la instalación de la teja. Entonces, miren, la primera teja que les quiero mostrar, porque hay diferentes tipos, y perdonen que redunde tanto en esto, pero este tema es muy importante. Eh, antes de que empiece esto, la mayoría de las patologías que uno encuentra, la mayoría de las postventas que uno encuentra en obra, surgen a partir de este tema de la colocación de los techos. La instalación de los techos mal instalados produce mucha patología y digamos que es uno de los puntos débiles de la construcción, por lo menos acá en el país, ¿sí? Entonces hay que cuidarlo mucho. Entonces el primer video que vamos a ver es el video de la teja termoacústica, que se utiliza mucho, por eso escogí este. Se utiliza extensamente en todo el país, porque tiene muchas ventajas, la verdad. Pero digamos que, bueno, primero que todo es una de las tejas de paneles de formato grande. Entonces, obviamente esta no necesita un entablado, simplemente se coloca sobre la estructura, pero yo quiero que miren cómo se coloca y que miren las cualidades de la teja, porque a veces simplemente compran teja por comprar y no miran cuáles son las cualidades de la teja. Entonces recordemos que una teja debería ser acústica, tiene cualidades térmicas también, o sea, uno de los grandes, uno de los grandes, digamos, uno de los grandes virtudes que tiene una teja, o una de las grandes funciones que tiene una teja, y es que es como el que tiene un entejado o una cubierta, es que el punto de mayor contacto con el sol es el techo. Y al ser así, al ser el área de mayor contacto, es el área que mayor transfiere temperatura a la vivienda, ¿sí? Entonces uno debe tener mucho cuidado con escoger la teja. Si ustedes están en climas cálidos y escogen una teja que se caliente, pues lo que están generando es un sauna adentro de la casa. Entonces hay que tener cuidado con esto. Entonces, bueno, voy a poner a correr el video. Eh, bueno, esta teja tiene unas grandes ventajas, y es que pues está hecha con PVC, pero no es PVC, es UPVC. Tiene capas múltiples. Eh, este PVC es resistente a la luz ultravioleta, por eso es UPVC, ¿sí? No es solamente PVC, es un ensanduchado de diferentes materiales con, digamos, una resina a ver, una resina que tiene arriba de la lámina, esto azul, esto digamos no es PVC. Cuando uno toca la lámina lo que está tocando es una resina que es resistente a los cambios de temperatura. Adicionalmente, digamos, ese ensanduchado que hacen de materiales genera número uno, como unas barreras de calor, ¿verdad? Unas barreras térmicas para que la teja no pase el calor abajo, y dos, unas barreras auditivas para que la teja absorba el sonido y no suene tanto, ¿sí? Una de las peores cosas que tiene las tejas de zinc es que cuando empieza a llover es con concierto incluido, ¿no? Bueno, esta teja tiene una ventaja grande, y es que no es resistente al fuego, es decir, no es, ella se quema, pero después de determinado tiempo. Ella te puede resistir bien 30 minutos o una hora de fuego sin problema, ¿verdad? Y luego empieza a deteriorarse. Bueno, aquí nos van a hablar de las ventajas y características del UPVC. Entonces, como les decía, tiene una capa de resina, eh, que es anti-envejecimiento, y el color no cambia. O sea, ellos le garantizan a ustedes que el color no cambia. Resiste la corrosión, eso es muy importante, y resiste las sales. Aquí están hablando del coeficiente de conductividad, que es de 0.325 vatios por metro cálvico. eh, o sea, es más bajo que el de una baldosa de arcilla, un tercio por debajo del de la baldosa de arcilla, un quinto por debajo de, de la lámina de fibrocemento, y una sobre 2000 de una lámina galvanizada. O sea, la lámina de zinc,
pues es la que más emite calor de todos, ¿no? Aunque aquí estas tejas de fibrocemento, déjenme decirles muchachos, ellas tienen una facultad, absorben calor y lo emiten y lo radien. Es decir, usted en una casa que tenga teja de fibrocemento, muy probablemente empieza a sentir calor después de las 10 de la mañana. Es decir, antes de las 10 la teja está absorbiendo calor y cuando llegan las 10 de la mañana usted no solamente está con la temperatura del sol, sino con el calor que acumuló la teja y se lo está radiando dentro de la casa. Por eso en estas casas que tienen teja de fibrocemento, a las 8 de la noche todavía se siente calor, a pesar de que el sol se ocultó a las 6, porque la teja sigue radiando. Por ahí a las 8 ya empieza a disminuir mucho el calor, pero esta teja es de las menos recomendables en términos térmicos. En términos de salud, estas tejas de fibrocemento, ahora las llaman fibrocemento, pero esas tejas tienen asbestos y los asbestos son nocivos para la salud, pueden producir cáncer, ¿no? Entonces, pues hay que tener mucho cuidado cuando se utilizan, hay que tratar de no utilizarlas. Bueno, entonces digamos que de todas esas, la que tiene mejor coeficiente térmico es ella. Tiene bueno, nos está hablando de la capacidad del sonido, que no conducen la electricidad. eh, bueno, esto es otra cosa. El UPVC se hace con unas fibras que se tejen en las dos direcciones, entonces digamos que la resistencia de la lámina es relativamente buena, ¿sí? O sea, resiste a impactos, resiste determinadas cosas y además de todo es muy liviana, ¿no? Entonces, lo que les decía, son difíciles de quemar. eh, Pesan 5 kilogramos por metro cuadrado. 5 kilogramos por metro cuadrado, eso es bastante liviano. Y eso es muy bueno cuando usted está en el techo para manipularlas, ¿sí? Y aquí dice que es amigable con el medio ambiente y yo no estoy muy seguro de eso, la verdad. Entonces, miren muchachos, esto es lo que nos concierne a nosotros, la instalación. Entonces, miren que en este caso no están utilizando cerchas, muy probablemente la luz que tiene esta bodega está cubierta, o sea, ha sido bien cubierta con estas dos vigas, ¿sí? Vean ustedes que tienen dos vigas inclinadas, y esas dos vigas inclinadas se repiten cada, no sé, cada 7 metros probablemente, y se unen mediante correas, ¿sí? Entonces por arriba miren que las correas están puestas, vamos a decir que aproximadamente cada metro, ¿verdad? Y esa correa es la que recibe la teja, ¿sí? Usted va a soportar la teja sobre la correa está soportada sobre la viga le transmite la carga a la columna le transmite la carga al cimiento, ¿sí? Eso es, básicamente. Entonces, esta es la estructura de cubierta y sobre esa estructura se coloca la teja, ¿vale? Entonces, se debe colocar en dirección lateral la sobreposición por lo menos de una onda y nos indican que el traslapo de la teja longitudinal debe ser por ahí de 20 a 25 centímetros. Ahora, si la inclinación es de menos de 20 grados, la superposición o el traslapo debe aumentar 40 centímetros, porque hay más probabilidad de... Cuando hay vientos fuertes, la sobreposición ya no es de una onda, sino que tiene que ser de dos ondas. Y 40 centímetros de traslapo. Y fijar 6 tornillos por metro cuadrado. ¿De acuerdo? 6 tornillos por metro cuadrado. Instalación del caballete. Entonces se instala en la línea de cumbrera y se solapa un solo canal. Lo que se debe evitar es que ese solapamiento se haga en el mismo lugar donde se solapó la teja, el panel de teja, ¿sí? O sea, la teja se solapa en un sitio y el caballete se solapa en otro sitio. No se dejan alineados las dos solapas, no se dejan alineadas. ¿Listo?
Bueno, esta teja se sostiene con tornillos, ¿no? Entonces generalmente es un tornillo autoperforante. Los tornillos se fijan en la parte alta de la teja, no en la parte baja, o sea, sobre el roblón de la teja y no sobre el canal, ¿sí? Entonces, primero se debe perforar la teja con un diámetro de broca un poquitito más grande que el diámetro del tornillo. Ese poquitico generalmente es un octavo. Entonces, porque las brocas vienen por octavos, a veces por 16avos, son difíciles de conseguir, entonces por octavos. Entonces, si su tornillo es un tornillo de 5 octavos, pues usted entonces le coloca una broca, le pasa una broca de 6 octavos, que es la misma broca de 3 cuartos. Entonces le pasa una broca de 6 octavos o 3 cuartos para que el huequito quede un poquito más grande. ¿Sí? Entonces, bueno, entonces ya teniendo el hueco hecho, uno coloca el tornillo. Hay que tener cuidado. El tornillo no se puede apretar demasiado porque deforma la lámina y se puede hasta romper. Y tampoco puede quedar suelto porque con el viento empieza a vibrar la teja y se aparecen vibraciones, aparecen filtraciones, perdón. Entonces, siempre el tornillo se debe fijar, o sea, uno debe como tener en cuenta que debajo del tornillo haya un elemento que lo recibe, es decir, que usted esté atornillando a la correa y que no le quede el tornillo atornillado al aire, porque si el tornillo no tiene base para ser atornillado, pues lo que va a generar es una filtración, ¿sí? Además que queda suelta. Entonces aquí nos sugieren 4 tornillos por metro cuadrado para la cumbrera, 6 tornillos por metro cuadrado para la lámina, ¿de acuerdo? Bueno, aquí nos están diciendo es que en qué se utilizan mucho en bodegas, en plantas, en zonas de estacionamiento, en centros comerciales. Digamos que debido a sus características para las zonas industriales son especialmente buenas porque tienen resistencia a la corrosión. Y no, pues que se ha extendido mucho el uso de estas planchas y ya, listo. Entonces, bueno, muchachos, eso es lo que tiene que ver con esa teja que es de formato grande. Ahora vamos a ver acá un video de una teja, de la teja que es de formato pequeño, pero es una teja flexible, ¿sí? También conocida como teja shingle. En realidad, eso es un nombre en inglés mal dicho, pero la teja se conoce como teja asfáltica, ¿sí? Entonces ya vamos a... No, mejor en el otro video para que no quede tan largo.